Me llamo Camilo, y esto que les voy a platicar me ocurrió hace algunos años. Para ese tiempo yo no andaba muy bien emocionalmente, pues relativamente poco tiempo atrás acababa de sufrir una separación. Después de haber pasado media vida con Zulem, las cosas simplemente ya no avanzaron. Lo único que ya casi al final de nuestra relación nos mantenía unidos era el salir a rodar los dos en mi motocicleta. A ella le gustaba mucho que los fines de semana la llevara a desayunar a las orillas de la ciudad, a unos ranchitos cercanos en los que vendían quesadillas y otro tipo de almuerzos típicos mexicanos. Sin embargo, llegamos a un punto en el que ni siquiera eso era suficiente para mantener la armonía al estar juntos. Cuando Zulem y yo finalmente nos divorciamos, acordamos vender la casa que juntos habíamos conseguido comprar durante nuestro matrimonio. La cantidad de dinero recuperada era una suma considerable, ya que la propiedad había ido aumentando de precio con el paso del tiempo. Al momento de mi separación, yo estuve rentando una casa en otra zona de la ciudad. Al principio, cada rincón de ella me parecía triste, porque a pesar de haber estado de acuerdo con Zulem en ya no estar juntos, la extrañaba mucho, y estoy seguro de que ella también a mí, o al menos eso quería yo pensar. Platicando con mi hermano David, hubo un comentario de él que provocó un cambio en mi manera de pensar. Me llamó la atención y mi manera de ver las cosas dio un giro, pues él tenía razón. Yo a mis 35 años podía estar en una de las mejores etapas de mi vida. Si sabes que eres bien afortunado, ¿verdad, carnal? ¿Cuántos no quisieran estar en tu lugar? Fíjate nada más cuánta feria te va a caer ahora que te paguen la casa. Vas a estar soltero, con dinero, y además de todo sin hijos. No seas tonto. Deberías cambiar un poco tu actitud. Además, mira, ahorita hay un chorro de chavitas que se pueden fijar en ti. Tú sal a divertirte y vas a ver que en un par de semanas ya ni te vas a acordar de ella. Pues mi hermano tenía razón, en cierta parte al menos, aunque por otra, creo que solo estaba proyectando sus deseos a través de mí, ya que él se había casado y había formado una familia siendo muy joven aún. El punto es que tenía razón, y me abrió los ojos a un nuevo panorama. Yo no dejaba de pensar en ella. Varias veces estuve a punto de echarme para atrás y tratar de convencerla de darnos otra oportunidad, pero no lo hice. Me aguanté como los meros machos, lo más que pude. El punto en que todo cambió fue cuando finalmente recibí el depósito de la parte de mi dinero de lo correspondiente a la venta de la casa. Recuerdo perfectamente que esa misma noche me dije, me voy a salir a emborrachar, porque es momento de empezar a olvidarla. Confiaba mucho en ese dicho que dice que un clavo saca a otro clavo. Recuerdo que esa tarde al salir de trabajar, pasé a una barbería a que me arreglaran el cabello y el bigote. También me depilaron la ceja. Al llegar a la casa, lo primero que hice fue destapar una cerveza mientras encendía el estéreo. Busqué entre mis discos uno de Coda, mi banda de rock favorita, y mientras sonaba la canción de Aún, me terminé la primera cerveza casi de un jalón. Después puse una que se llama Sin ti no sé continuar y destapé otra más. Cuando me la terminé, dejé que continuara el disco completo. Así que este siguió tocando mientras yo me metía al baño a dar un regaderazo. Con la música a todo volumen, me fui relajando en la regadera. Estoy seguro de que duré mucho más tiempo de lo habitual, disfrutando del vapor que me rodeaba. Al salir, me tomé mi tiempo para elegir de entre todo lo que tenía en el closet, hasta que lo decidí. Me puse la ropa que más me gustaba, un pantalón de mezclilla
y una chamarra de cuero. Me puse perfume y me coloqué un poco de Wildrot en el cabello, como en los viejos tiempos. Salí de casa en mi motocicleta. No la usaba desde mi separación. Me había resistido a hacerlo desde que ya no estábamos juntos, pues me traía muchos recuerdos de cuando salía con ella a rodar a los pueblitos cercanos los fines de semana. Finalmente estaba listo para salir, así que después de sacar la motocicleta de la cochera, me dirigí a buscar uno de mis bares favoritos de aquellos años maravillosos. Estaba tan metido en la idea de olvidarla que no estaba siendo consciente de que había pasado tanto tiempo desde la última vez que había salido a divertirme, solo o con mi ex. Tantos años que, definitivamente, ese lugar ya ni siquiera existía. Al llegar ahí, en su sitio solamente encontré una plaza vieja y repleta de locales vacíos, abandonados, destruidos y vandalizados. Lo percibí como una señal simbólica de algo que había quedado en el pasado. Esa situación me dio un bajón de ánimos, sobre todo porque, mientras estaba parado ahí junto a mi motocicleta, recordé que ahí la había conocido, y de pronto mis pensamientos estaban viajando en el tiempo, directo hacia el pasado. Tuve entonces bien presente aquella noche que la miré por primera vez. Estaba hermosa. La miré tomar de aquella copa de cristal una bebida roja como sus labios. Su blusa también un rojo intenso, con un escote que dejaba ver de inmediato sus protuberantes atributos que me hipnotizaron por completo. Entonces la miré ponerse de pie y caminar hacia un escenario con el vaivén de sus zapatillas que hacían resaltar ese pantalón de piel tan ajustado que la hacía lucir su figura mientras ella bailaba moviendo su cabeza al ritmo de la canción que tocaba mi banda de rock favorita. Me fui acercando a ella y le hablé. Le invité una bebida. La estaba mirando en mis recuerdos como si la estuviera teniendo frente a mí en ese preciso momento. No sé cuánto tiempo estuve ahí detenido sobre mi moto en medio de la oscuridad. Solo sé que de pronto las luces de un camión que venían de frente a lo lejos en la avenida me sacaron de trance y mi mente regresó al presente, a ese lugar oscuro en el que me encontraba en realidad. Encendí de nuevo mi motocicleta y después de colocarme el casco me fui a rodar por la ciudad. Así pues me encontraba en busca de un lugar que me llamara la atención y como para entrar a tomar un trago sobre todo, pero sinceramente ninguno de los lugares me lograba convencer como para entrar y quedarme. La música nueva no me gustaba para nada. Al final ya era un chavorruco y esos sonidos repetitivos y las letras sin sentido simplemente no terminaban por agradarme. Ya casi me estaba arrepintiendo de haber tenido ese patético intento de Casanova, cuando después de dar un par de vueltas por las calles aledañas al centro de la ciudad, miré a lo lejos un bar que parecía tener buena pinta. Ahora no eran luces de neón, eran puros focos LED. Aunque lo rescatable era la música, dentro, a lo lejos se escuchaban sonar los clásicos de rock en español. El nuevo bar se llamaba Revolución. ¡Qué buen nombre! Hasta me dio más sed de la que ya de por sí traía, porque para ese momento ya hasta me había calentado el hocico con la precopa que había tenido en la casa. Al llegar al lugar, estacioné mi motocicleta justo bajo la acera. Me bajé mientras me quitaba el casco. Entonces entré. Era un lugar repleto de gente. Obviamente, la gran mayoría de los que estaban ahí dentro eran mucho menores que yo, pero pues eso era lo de menos. Si no conocía a nadie, al menos me serviría para distraerme un poco.
aunque, en el fondo, no estaba dispuesto a quedarme más tiempo encerrado en la casa. Eso era un hecho. Casi de inmediato que entré al bar, me pedí una cerveza más, una oscura como las intenciones que traía ese día, porque no estaba dispuesto a regresar solo a mi cama. El ambiente era muy bueno. Dentro había muy poca luz, así como debe ser en un bar, de esas veces que ni siquiera ves por dónde caminas, solamente pasas entre el calor de la gente, y así lo hice yo. Al entrar me fui directo hacia la barra. Estaba apretujado entre puros morritos que levantaban su mano, enseñando su identificación para que les pudieran vender una cerveza. En mis tiempos eso no se usaba. Solo entrabas y nadie te pedía nada para poder emborracharte. Después de no sé cuántas cervezas más, las cosas se empezaron a poner un poquito borrosas, y fue entonces cuando, estando parado junto a la barra, escuchando la banda sonar a todo volumen, que sentí una mirada clavada en mi costado derecho. Esto me hizo girar la cabeza, y fue ahí cuando la miré, pero ella disimuló y quitó su vista de encima mío. Pero ahora yo ya la había visto. Era como yo, es decir, sobresalía de entre los demás por su edad, pues no se miraba tan jovencita como las otras chicas presentes, pero aún así estaba mucho más guapa que varias de alrededor. Oficialmente, yo le había echado un ojo, así que, a punta de gritos, le dije al barman que me diera otro par de cervezas y me acerqué a ella para invitarle una. Cuando llegué a su lado, ella se hizo la sorprendida, pero yo estoy seguro de que me había estado observando de reojo y ya esperaba que la segunda cerveza sería para ella. Hola, ¿te puedo invitar una cerveza? No, ¿cómo crees? No te hubieras molestado. Muchas gracias. No es molestia, bonita. ¿Vienes seguido por acá? Pues en realidad no. Es la primera vez que vengo. Hace mucho tiempo que no salía de casa. Pues mira qué casualidad. A mí me pasó exactamente lo mismo. Es mi primera vez después de muchos años. Así estuvimos intentando platicar. Teníamos que hablar muy fuerte por el alto volumen de la música, pero uno estando ahí se acostumbra y ve la manera de seguirse comunicando. De hecho, estaba perfecto porque así podíamos estar más cerca, y ella, ya en un punto más alto de confianza, también me hablaba casi al oído, hasta que llegó un momento en el que, definitivamente, pude sentir la humedad de sus labios pegados al lóbulo de mi oreja, así que solo fue cuestión de girar un poco mi cabeza para que mis labios se encontraran con los suyos. Esa fue la sensación más intensa que había tenido desde hacía mucho tiempo, incluso desde antes de mi separación con Zulem. Después de ese momento, no paramos de besarnos. Era como si desde el primer instante en que nos miramos hubiéramos tenido una muy buena química entre ambos. Mientras estaba bebiendo junto con ella, no podía dejar de pensar en que había algo familiar en su cara, como si fuera una persona que yo conocía de toda la vida. Pero no pude descifrar qué era aquello que me daba esa impresión. Solo traté de disfrutar de la noche. Pasaron un par de horas y el bar estaba a reventar. Ella me dijo que necesitaba salir a tomar un poco de aire, porque el calor de adentro estaba bastante sofocante. Al salir del lugar, el ambiente afuera se sentía muy fresco. Miramos junto al local un oscuro callejón que formaba parte del estacionamiento. Así que al mirarnos mutuamente a los ojos, nos hicimos una señal en medio de la oscuridad y caminamos pegaditos, yo detrás de ella rumbo a las penumbras del solitario sitio. Creo que a ambos se nos había alborotado la calentura. Fajamos durante un rato, hasta que ella decidió
ser muy complaciente conmigo. Yo solamente me dejé llevar. Ya habría tiempo de corresponderle a tan buena atención. Después de un rato volvimos a entrar al bar y permanecimos ahí hasta que prácticamente nos corrieron del lugar porque tenían que cerrar. Entonces fue el momento de irnos para otro lugar. Yo le propuse ir a mi casa y ella aceptó de inmediato. Nunca le pregunté nada, si estaba casada, viuda o soltera. No quise entrar en esos temas. Solo la invitaba y si ella aceptaba, era por su propia decisión. Le di mi casco de la motocicleta y yo conduje con la cabeza al viento libre. Fue un poco arriesgado porque al nivel de alcohol que traía ya en la sangre, yo ya no estaba en mis 5 sentidos. Afortunadamente llegamos a casa sanos y salvos. Después de meter la motocicleta a mi cochera, la invité a pasar. Ella con gusto aceptó y, en cuanto cruzamos la puerta, todo se descontroló. Fue en ese momento en que la ropa que llevábamos puesta comenzó a volar por la sala de mi casa y ésta terminó regada en el piso que iba desde la entrada principal hasta mi recámara. Fue algo muy intenso. Ella tenía unas uñas largas y gruesas que me dejaron marcas por toda la espalda. Estaba tan ebrio y tan excitado que en ese momento no sentía la intensidad con la que ella estaba manifestando sus ansias. Simplemente me dejé llevar. Además ya se lo debía. El punto es que cuando todo explotó, ambos caímos rendidos. Yo no supe más de mí hasta que amaneció y me di cuenta de que ella ya no estaba. En cuanto mis ojos se pudieron abrir, estaba bastante desorientado. No recordaba cuánto había bebido, cómo había llegado a la casa. Me senté en la cama, tratando de dilucidar si había sido un sueño o en realidad todo eso había pasado la noche anterior. Algo que me llamó mucho la atención era que mi cama estaba llena de tierra, pero no solamente eso, también había huellas como de pezuñas. Me levanté de inmediato y sacudí las sábanas. Asumí que en el descontrol de la noche tal vez había trepado a la cama con todo y zapatos y que la suela de estos había dado ese efecto como de contorno de huellas de animal. Salí de la habitación en espera de encontrarla a ella en la sala o en la cocina preparándose algo de desayunar, pero no encontré a nadie. Lo único que pude ver fue eso que ya me tenía un poco inquieto. Más huellas como de pisadas de animal, en específico de una cabra o un chivo. Por más que quería darle una explicación a tan curioso acontecimiento, no pude hacerlo. Asumí que solo era una broma de mi particular visita de la noche anterior. Busqué en mi teléfono para ver si tenía algún registro de llamada o algo de ella, pero no encontré nada. No había guardado algún contacto suyo, ni nada para comunicarnos. Después de maldecirme durante algún rato, el no haber dejado alguna manera de contactarla, terminé por resignarme, y tomando en cuenta que era el domingo y necesitaba urgentemente quitarme la resaca que traía, subí a mi motocicleta y salí directo a uno de esos lugares que solía visitar con Zulem cada fin de semana. Ahí había una señora ya grande que preparaba una barbacoa bien rica. Era doña Cecilia, apenas y para la ocasión. Entonces me subí a la moto y rodé directo a ese ranchito. Ella no estaba tan lejos de la ciudad. Calculo que máximo a unos 40 minutos a una buena velocidad. Ese lugar quedaba en lo alto de un cerro. Cuando llegué a su fonda, como lo imaginaba, lo primero que me preguntó la señora fue que dónde estaba mi esposa. ¿Y ahora por qué viene solo, güero? ¿Qué le pasó a la güerita? No, pues ya fue, doña Ceci. Ahora me toca andar a mí solo. Terminamos por divorciarnos. Ah, qué caray, güero.
y tan bonita pareja que hacían. A ver, muchacho, ven para acá. Tú traes algo raro. Andas espantado, ¿verdad? No, señora, ¿cómo cree? Sí ando un poco triste, pero ya no es para tanto. Los primeros días fueron los más difíciles. No, güero, tú traes algo trepado. Vías de pasar otro día para darte una rezadita, aunque sea con un huevo. Porque ¿para qué quieres que no se te vaya a quedar eso impregnado y no te lo vayas a quitar después? No le pienses tanto. Muchas gracias por el ofrecimiento, señora. Un día de estos me doy una vuelta. Yo sinceramente creo que ni siquiera sabía a qué se refería doña Celia, pues si me sentía con resaca y un poco sacado de onda, porque sinceramente a ese punto aún dudaba un poco si lo que me había pasado la otra noche había sido cosa de mi imaginación o en realidad había ocurrido. Así que simplemente por ese momento seguí con mi vida. Cuando finalmente los rasguños en mi espalda, las huellas de los chupetones en mi cuello y algunas otras señales de aquella noche me hicieron caer en la realidad de que efectivamente eso no había sido un sueño, lo había vivido, y de qué manera. Me preguntaba una y otra vez el por qué esa noche no le había pedido su teléfono para volver a ponernos de acuerdo y mirarnos un día de esos. Sinceramente, sí me quedé con ganas de verla, pero pues como me dijo mi hermano, yo ahorita estaba para disfrutar mi chavorruqués, así que traté de no clavarme en estar pensando solamente en ella. Esta semana, en el trabajo me sentía muy cansado, incluso ya siendo ahí jueves o viernes, andaba con tan pocas energías que por ratos ya hasta andaba cabeceando de sueño, y como trabajo con máquinas muy pesadas de metal, se estaba tornando la situación bastante peligrosa, tanto que mi jefe me llamó la atención muy enojado. Míralo, Camilo. Pues, ¿qué traes, canijo? Nada, jefe. Solo ando medio raro. Déjeme preparar un café para seguirle. Sí, güey, no manches. Te pasas de lanza. ¿Qué quieres provocar aquí, un pinche accidente o qué? ¿Sabes qué? Mejor vete a descansar. Aquí te veo el lunes. Total, ya casi acabamos. Descansa, pero hazme caso. No te vayas a salir otra vez de fiesta. Con eso de que andas de soltero, has de andar de riata suelta. Cuídate, porque luego por eso andan agarrando las enfermedades. Yo ya ni siquiera quería pensar en eso, pues la verdad es que aquel fin de semana pasado sí me había arriesgado bastante. El punto es que al salir del trabajo me fui directo a mi casa y al llegar me quedé completamente dormido, sin cenar nada, sin siquiera darme un baño, así directo a la cama, totalmente sucio y sin energías, ni ganas de hacer nada. No sé qué horas eran de la madrugada, pero algo me despertó. No supe si fue un ruido o un movimiento. Tal vez fue la temperatura nada más, pero en la casa se sentía un ambiente medio extraño, algo difícil de describir, como una soledad extrema, un estado de desolación, como depresivo. Extrañamente, lo único que pude hacer fue esperar a que amaneciera. Finalmente ya era sábado, y lo más raro de todo es que ese día, durante el transcurso de la mañana, me comencé a sentir mejor, más de lo que esperaba, tanto que ya para la tarde me estaba dando esa sed de nuevo, sed de la mala, de cerveza y de rock and roll, y para cuando se hizo de noche, yo estaba listo para salir de nuevo de fiesta, como el fin de semana pasado. Solo que a diferencia de la última vez, yo ya sabía a dónde ir directamente. De nuevo ya me había tomado unas cervezas antes de salir de la casa. Después, encendí la motocicleta y me puse en marcha. Cuando llegué al bar, era aún muy temprano.
Yo creo que incluso apenas estaban abriendo las puertas, pero yo de verdad tenía muchas ganas de emborracharme. Pensé que ya se me estaba haciendo vicio. No me importó que el bar estuviera casi vacío, ni tampoco me importó que faltaran aún un par de horas para que la banda comenzara a tocar. Yo empecé a beber en espera de que ocurriera de nuevo. Quería encontrarla y esta vez preguntarle su nombre, saber más de ella y, por qué no, volver a pasar una noche loca con ella en mi casa. En ese momento no pensaba siquiera en el lado extraño de aquel fin de semana en el que desapareció de mi departamento, dejando solamente huellas de cabra en todo el piso. Supongo que seguía pensando que era una mujer bromista. Recuerdo que esa noche, poco a poco la gente comenzó a llenar el lugar y en un par de horas ya estaba igual que el fin de semana anterior, apretujado en la barra rodeado de puros chavitos y chavitas, 15 años más chicos que yo. Un poco más tarde, justo me encontraba dándole un trago a mi bebida, cuando sentí como un par de manos me cubrieron los ojos. En cuanto sentí sus enormes uñas en mi cara, supe de inmediato que era ella. Sinceramente me sorprendió. Bebimos y bebimos, nos besamos y entre pláticas y otras cosas, le pedí que me diera su número de teléfono. Recuerdo que ella me inventó un cuento de que no le gustaba tener teléfonos y que en su casa había tenido que quitar la línea y no sé qué tantas cosas. Yo supuse que simplemente ella no me quería proporcionar su información personal, así que no le insistí más con ese tema. Después de un rato, le propuse que saliéramos del bar para que fuéramos a mi casa, pero ella me respondió diciéndome que tenía otra idea mejor. ¿Así? ¿Y cuál es esa idea que traes entre manos? Pues esta vez me gustaría que pasáramos la noche en mi casa. Ahí podemos seguir bebiendo. No, pues no estaría mal. A ver, vámonos antes de que te arrepientas. Salimos del bar. Recuerdo que ese día yo de nuevo conduje sin casco. Me sentía menos alcoholizado que la semana anterior y era muy extraño, pues yo estaba seguro que había bebido mucho más. Mientras ambos íbamos en la motocicleta, ella me iba guiando por donde es que yo debía conducir para llegar a su casa. Recuerdo que esa zona era un lugar al que, aunque sí conocía y sabía de su existencia, nunca antes había ido. Era totalmente al lado contrario de donde los fines de semana solía ir a los desayunos al cerro. Fue entonces cuando, estando totalmente al otro extremo de la ciudad, ella me pidió que me detuviera en un mirador. Ahí nos empezamos a besar. El lugar tenía una vista espectacular. Recuerdo que la luna llena brillaba muy intensamente, como si ella hubiera elegido esa noche a la perfección para estar ambos ahí en solitario, a esa hora de la madrugada. Después de haber estado en ese paradero un largo rato, nos fuimos a su casa, un lugar normal si me lo preguntan. Sin embargo, cuando quiso encender las luces, estas no funcionaron. ¿Sabes qué? Espérame aquí un momento. Veré si puedo arreglarlo. Me ha estado fallando un poco la electricidad. Es cosa nada más de mover un interruptor. Yo me quedé sentado durante un rato, solo, en su sala, en medio de la oscuridad. No veía nada. Me sentía un poco raro, como si estuviera siendo observado. Pero pues la calentura es canija, así que me aguanté. Después de un par de minutos, ella regresó, pero la luz nunca se encendió. En su lugar solo llevaba un par de velas. Las colocó en la mesa y después se fue acercando a mí lentamente. Se sentó en mis piernas y me comenzó a besar de nuevo. Ahí ya no se detuvo y volvió a ocurrir, salvaje e intensamente, igual o más que la vez anterior.
Podía sentir sus uñas clavadas por toda mi espalda, pero eso nunca me hizo considerar el detenerme. Finalmente, después de un rato, como si a mí también se me hubiera ido la luz, no supe en qué momento quedé perdido. No recuerdo, ni sé en realidad cuánto tiempo transcurrió, hasta que siendo aún de madrugada, algo de nuevo me hizo despertar. Era un sonido de pisadas, duras, como de animal. Entonces abrí los ojos, y lo que miré a continuación me heló la sangre. Sentí que me desmayaría del miedo. Al mirar a lo lejos su silueta a contraluz en la ventana, me di cuenta de que tenía patas de cabra. No sé cómo hice para agarrar energías, pero brinqué de la cama y solo tomé mi pantalón y nada más. Me aseguré de que ahí estuvieran las llaves de mi motocicleta y salí del lugar lo antes posible, antes de que ella pudiera hacer algo para detenerme. Cuando ya estaba afuera de la casa, solo escuché desde dentro un grito como de lamento, pidiéndome que esperara, que no me fuera, pero ese grito se fue transformando de lo lamentoso a lo furioso. Eso solo me hizo salir huyendo a toda velocidad en mi motocicleta. De verdad que no recuerdo ni cómo llegué a mi casa, pero ni siquiera pude meterla a la cochera. Simplemente entré directo a la regadera y no sé cuánto tiempo estuve ahí tirado en el piso. Creo que fue hasta el momento en que amaneció, pues el ver de nuevo los rayos del sol me trajo cierto alivio. El día siguiente, siendo domingo, no tenía energías para nada. Me encontraba aún en un estado catatónico. De nueva cuenta no sabía si lo que había vivido la noche anterior había sido solo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. El punto es que lo recordaba todo muy bien. Ese día no pude probar ni un bocado de comida, ni siquiera agua. Me encontraba completamente espantado. Además, si le añadimos la resaca que debía traer. El punto es que el lunes ni siquiera me pude levantar para irme al trabajo. Sin pararme de la cama le llamé a mi jefe y le pedí que me diera permiso de no asistir ese día a trabajar. Un poco más tarde, apenas si pude levantarme para ir al baño. Mis temores se hicieron más grandes, pues justo al lado de la cama volví a ver huellas como de pisadas de cabra. Estaban formadas como con lodo seco. Ahora me daba miedo estar en mi propia casa. Tomé el teléfono y le llamé a mi hermano. ¿Cómo andas, carnal? Oye, no seas malo. ¿Crees que puedas venir a mi casa? Es que me han estado pasando algunas cosas un poco extrañas. ¿A poco no fuiste a trabajar, güey? Pues que tomaste mucho anoche o qué pedo. Te dije que te divirtieras, no que te convirtieras en un irresponsable. Ya, güey. ¿Vas a venir o no? Necesito platicarte algo. Sí voy, cabrón. Solo espérame a que salga de trabajar. Yo sí soy responsable, no como tú. Recuerdo que ese día me quedé sentado afuera en la banqueta, esperando a que él llegara, hasta que un poco más tarde finalmente él llegó a la casa, y creo que se sorprendió mucho al ver el estado en el que yo me encontraba. Ah, cabrón, pues ¿qué te pasó, carnal? ¿Te chupó la bruja o qué onda? Mira nada más cómo estás de flaco y todo ojeroso. Pues ¿qué hiciste? ¿Hace cuántos días que no duermes? Pues no tuve la mejor noche de mi vida. Es que te digo que me han estado pasando algunas cosas bastante extrañas. Lo invité a pasar a la casa. Le mostré las huellas de las pisadas. Le conté a detalle lo que había estado ocurriéndome desde que había conocido a esa mujer, y lo que él me dijo me hizo recordar aquello que la señora Cecilia ya me había dicho la última vez que había ido a almorzar a su fonda. No, carnal, no manches. A mí se me hace que esa mujer te salió nahuala. Dicen que esas brujas se pueden convertir en animales, y así por lo que me platicas, pero sobre todo por cómo te miro ahorita. Yo creo que ya te ha estado chupando toda la energía.
Andas en el puro hueso, carnal. La plática con mi hermano fue el último impulso que yo necesitaba para ir a buscar a la señora Cecilia. Yo ya no quería estar más tiempo solo en casa. Tenía miedo de que ella regresara. Estaba seguro de que ella podía entrar por la noche. Las huellas que había estado encontrando me lo confirmaban. Recuerdo que esa noche la pasé en la casa de mi hermano junto con toda su familia. Lo bueno es que solo fue por una noche, porque pobre de mi hermano, hasta la sala pude escuchar cómo le reclamaba a su esposa por haberme dejado dormir ahí. La culpo a la pobre de mi cuñada. Debió pensar que me iba a quedar ahí de arrimado por un tiempo indefinido. Cuando amaneció tomé mi motocicleta y en lugar de irme a trabajar, tenía que hacer algo más importante. Me fui a buscar a la señora Cecilia. Les juro que casi no podía sostener la motocicleta de tan débil que estaba, pues de verdad es que en una semana había adelgazado como no tienen una idea. Cuando por fin llegué a la fonda de doña Ceci, nada más miré cómo se le abrieron los ojos de la pura impresión al verme. Mira nada más cómo vienes, güero. Te dije que tú traías algo. Necesitas una curación urgentemente. Ya casi te vienes cayendo de tan chupado que andas. Ándale, pásale para acá. La señora me llevó a la parte trasera de su fonda. Ahí es donde ella vivía. Era un terreno muy grande. Después de cruzar por un corral donde tenía puercos, pasamos por una cerca donde ella tenía unos chivos sueltos. Estaban pastando. Cuando los miré, me puse muy nervioso. Y entonces le empecé a platicar lo que me había ocurrido, aquello referente a las pisadas de cabra. Uy, muchacho, tú lo que conociste fue una nahuala. Esas brujas son muy malas. Estoy segura de que te miró desesperado y se aprovechó de ti. Así es como ellas agarran juventud, y normalmente son personas muy viejas. Pueden ser mucho más ancianas de lo que te imaginas. Y pues ni modo, ya te robó parte de la energía. Ya tú no te apures, yo te voy a curar. Y también te voy a dar un amuleto para que ya no se te vuelva a acercar nunca. La señora me estuvo pasando un huevo durante un rato, y luego otro, y otro más. Me dijo que estaba bien cargado de mala energía, y que esa mujer se había llevado la mía propia, pero que poco a poco iba a ir mejorando. Solo me pidió que ya no anduviera por un tiempo de noche en la calle, porque me encontraba muy vulnerable. Ha pasado mucho tiempo desde eso. Yo en la actualidad no he vuelto a conocer a nadie más. La verdad aún tengo miedo. No he podido confiar en ninguna mujer. Es probable que ya haya dejado pasar al amor de mi vida, pero no hay prisa. A estas alturas prefiero quedarme solo que volver a vivir esa horrible experiencia. Nunca quiero volverme a encontrar con una mujer que tenga patas de cabra. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, comparte esta historia con tus amigos, sígueme en Facebook y en Instagram. Puedes copiar los enlaces de la descripción. Recuerda que ya puedes escuchar este contenido en Spotify o en algunas otras plataformas de podcast. Esto fue Historias de Terror Reales.